de responderlas para todos, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Si tenemos tiempo suficiente para ver todo estas preguntas y subpreguntas, al final hacemos un tiempo de preguntas y respuestas. Es posible que muchas de las consultas que tenían se respondan con lo que vamos a ver hoy. Entonces, estamos una vez más en el sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice, no matarás, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la pregunta y la respuesta 74. ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida a nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. Muy bien. ¿Es pecado destruirnos a nosotros mismos? Sí. Dice Eclesiastés 7:17, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno, habría muchos textos, ¿verdad?, para hacer referencia al tema del quitarse la vida, ¿verdad? De hecho, algunos más van a aparecer ahí, el ejemplo de Aitofel, tenemos el ejemplo de Judas, pero por supuesto que es pecado no solamente hacerlo hacia la vida del prójimo, sino la propia vida. Vean qué interesante que en las preguntas Benjamin Beddome nos enseña, por las mismas preguntas, en la manera en que las va colocando y clasificando, porque ahora va a hacer varias preguntas para explicar que este pecado del suicidio es fruto de otros pecados. Entonces la primera dice, ¿es esto a menudo fruto del orgullo? Y aquí tenemos el ejemplo de Aitofel. Dice en 2 de Samuel 17:23, yo leo de la Reina Valera, puede ser que ahí aparece diferente, dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Recuerdan que Aitofel era un consejero y en la rebelión en contra de David, de parte de su hijo Absalón, él actuó dando el consejo que realmente era el más acertado, pero como no se siguió su consejo, entonces él no estuvo dispuesto a seguir viviendo, ¿verdad? Quizás sabía lo que esto podría devenir, ¿verdad?, a causa de las decisiones que se tomaban, pero lo que pone muy en claro era el alto grado de orgullo que este hombre tenía. Y entonces, a causa del orgullo, él decide poner fin a su vida. Este es un pecado muy serio, el orgullo, que arrastra a muchos otros pecados. Siempre decimos que el orgullo es la raíz de todos los pecados, pero en aquellas personas que se quitan la vida, lejos de lo que a veces parece ser, de que son víctimas, ¿verdad?, de quizás circunstancias o algo, y entonces no quieren, o sea, no pueden soportar ese dolor, ¿verdad? Lo que eso está mostrando en el fondo es mucho orgullo. También es fruto de la envidia. Dice la siguiente pregunta, ¿es esto a menudo fruto de la envidia? Y Proverbios 14:30 dice, la envidia es carcoma de los huesos. Puede ser que alguien no teniendo lo que otros tienen y deseándolo a toda costa, aún estén dispuestos a acabar con su propia vida. La siguiente dice, ¿es esto a menudo fruto de la pasión? Eso tiene que ver con las emociones. La respuesta es sí. El pasaje es el de Jonás. ¿Recuerdan Jonás cuando estaba enojado porque Dios no había destruido a Nínive? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. En nuestra versión Reina Valera dice, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Por qué estaba enojado? Estaba enojado por la calabacera, estaba enojado por... Había muchas cosas dentro de su corazón, ¿verdad?
pero era una pasión que no podía controlar. También dice en esta lista, ¿es esto a menudo fruto de la inmundicia? O sea, pecados relacionados con la inmundicia, con la impureza, todos los pecados sexuales, dice la Escritura, contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6, 18. Y no es nada raro que las personas que están muy metidas en pecados sexuales, a veces con cosas más oscuras también, terminan teniendo problemas serios en su propio cuerpo. Decía este teólogo Jay Adams que en muchos de los centros psiquiátricos había muchas personas, ¿verdad?, que estaban consideradas como con problemas psiquiátricos, pero que tenían un pasado de pecado, ¿verdad?, sobre todo en muchas inmundicias sexuales. Y entonces, evidentemente, afecta al propio cuerpo, pero incluso cuando llegan a la decisión de quitarse la vida. ¿Es esto a menudo fruto de la intemperancia, de no controlar el temperamento o el carácter, la imprudencia? Proverbios 23, 32, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Entonces, es ciertamente fruto de muchos otros pecados y debemos advertir la gravedad de esto. Quizás usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de alguna persona que en algún momento ha tenido alguna inclinación o alguna tendencia o algún intento de esto, y debemos clamar al Señor para que nos utilice como un instrumento para guiarle a la verdad, para advertirle el engaño del diablo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Cuando una persona toma la decisión o tiene la intención de quitar con su propia vida, no está siendo consciente de la gravedad que eso tiene, ¿verdad? Se armó todo un debate teológico, algunos de ustedes saben, tiempo atrás, en una conferencia que vino de John MacArthur a República Dominicana, sobre el tema si una persona que se suicida puede ser salvo. Es decir, alguien que es verdadero creyente se suicida y entonces va al cielo, según algunos. ¿O será que un verdadero creyente no llega hasta tal punto, no porque no pudiera llegar en su capacidad, sino porque Dios también le frena o le impide en el cumplimiento de ese propósito? Bueno, es un tema bastante delicado. Nuestra confesión habla de que aquellos que son de Cristo, ¿verdad?, van a ser renovados para el arrepentimiento. El tema es qué pasa con aquellos que se suicidan. No pueden ser renovados para el arrepentimiento porque ya su decisión le llevó a cortar con su vida. Y sabemos que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Aún gente que lo ha intentado de manera bastante contundente no lo ha logrado, pero no es algo sobre lo cual se pueda jugar o especular, porque muchos sí han cumplido con ese propósito. Evidentemente estaba en los planes del Señor que esa vida finalice, pero debemos advertir el terrible engaño de Satanás detrás de este pecado. Dice la siguiente, y es de un cuidado inmoderado y de la tristeza, y la respuesta es sí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Evidentemente, en lo que se está enseñando aquí, en el tema del arrepentimiento, hay un componente espiritual, pero también podemos ver esa correlación con el mundo físico, porque puede haber personas que por la tristeza de un arrepentimiento que no es genuino, sino que están tristes quizás por las consecuencias de su pecado, como lo fue el caso de Judas, no porque tengan
temor de Dios, no porque quieran ponerse en orden con Dios, quizás porque no pueden vivir con las consecuencias de su pecado. Y entonces toman esa trágica decisión. ¿Es quitarnos la vida una usurpación de la prerrogativa de Dios? Y la respuesta es sí. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice Deuteronomio 32, 39, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita. Entonces el hombre no puede meter su mano en esa decisión. Debemos aceptar eso tanto para el prójimo como para nosotros mismos. Entonces, cuando alguien derrama la sangre de otro, está usurpando una prerrogativa divina. Lo mismo es sobre el propio cuerpo, la propia vida. ¿Es el cumplimiento de las tentaciones de Satanás? Sí, él ha sido homicida desde el principio. Satanás quiere la muerte. La muerte es separación, muerte en el sentido espiritual, separación de Dios, muerte en el sentido físico, la separación del cuerpo del alma, pero evidentemente él quiere el tormento del alma. Ahora, notemos también las excepciones, porque dice en la siguiente pregunta, ¿pero podemos exponer nuestras vidas para mantener una buena conciencia? Y la respuesta es sí, porque el comprender correctamente este mandamiento no debería llevarnos a un legalismo, decir no, como debemos cuidar la vida, entonces no debemos hacer absolutamente nada que nos ponga en cierto margen de peligro. Pero lo que vemos aquí en Apocalipsis 12:11 es que aquellos que menospreciaron sus vidas estuvieron dispuestos a morir por ser fieles al Señor. Casi todos los discípulos tempranos, los apóstoles, sufrieron las consecuencias de seguir a Cristo. Entonces, podemos exponer nuestras vidas siempre que sea para mantener una buena conciencia delante de Dios, y esto no es lo mismo que lo que pasa con el suicidio. ¿Y podemos arriesgar nuestras vidas por una buena causa? Y aquí se pone como ejemplo las tribus de Israel, Zabulón, Neftalí. Jueces 5:18 dice, expusieron sus vidas a la muerte. Es decir, podemos arriesgar nuestras vidas siempre y cuando eso sea en obediencia al Señor. Pensemos en, creo que mencionamos ya los casos de misioneros en lugares hostiles, personas que estuvieron dispuestos a arriesgarse para llevar el Evangelio. ¿Es una violación a este mandamiento que los magistrados quiten la vida a los ofensores por crímenes capitales? ¿Qué significa esta pregunta? Que Dios le da a las autoridades civiles la autoridad de quitar la vida a aquellos que transgredieron la ley y que merecen ese castigo. ¿Cuál es la transgresión a la ley que es condenada con la pena capital? De acuerdo a lo que dice la ley divina, precisamente el quitar la vida de otro. Es decir, desde la perspectiva de Dios, aquellos que derramaban la sangre por un acto, ¿verdad?, de violencia o por la razón que sea, debían ser reportados a las autoridades y las autoridades aplicaban sobre esa persona el mismo castigo. Eso es pena capital, ¿verdad? Pena de muerte. Entonces, alguien podría argumentar de esta manera.
esa persona mató, hizo mal porque va en contra de la ley de Dios. Pero si las autoridades lo toman y lo matan, también están quebrantando la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice esta pregunta? Y la respuesta, que no es así. No es una violación a este mandamiento que los magistrados o las autoridades condenen con pena capital o pena de muerte a aquellos que cometieron los pecados que son dignos de esa pena, o aquellos que cometieron el homicidio. Entonces, el pasaje que aparece aquí es un pasaje, son 2 versículos, es más largo, pero en el resumen dice, harás conforme a la sentencia. Tiene que ver con los hombres homicidas, el hombre que procedió con soberbia, el hombre que fue en contra de la autoridad y mató, entonces este debe morir. Es una violación de este mandamiento que un hombre mate a otro en una guerra legítima. Y la respuesta es que no. Sabemos a lo largo de la historia de la Escritura de que hubo guerras legítimas. Hubo guerras legítimas en el caso de Israel en la conquista de la tierra prometida porque precisamente era Dios que lo mandaba allí y Dios estaba utilizando a Israel como un instrumento de castigo de las naciones que allí habitaban. Y también hay guerra legítima en defensa. Entonces, si alguien participa en una guerra legítima, no está violando este mandamiento. 1 Samuel 15:3, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Claro, debemos interpretar correctamente esos pasajes, porque muchos hoy en día van a justificar guerras con pasajes bíblicos cuando no hay una revelación específica de Dios acerca de una guerra hoy. Lo que vemos como guerra legítima está claramente expresado en la revelación divina. ¿Es una violación a este mandamiento que un hombre mate a otro por accidente? Y la respuesta es no. Qué triste, ¿verdad? Cuando hay un accidente, obviamente un accidente no tiene que ver con intencionalidad. A veces hay accidentes por negligencia. Pero cuando no hay una intencionalidad, por eso dice aquí el ejemplo bíblico que aparece en algunos pasajes de la Escritura es cuando los hombres están hachando, están cortando con el hacha y vuela el hierro, ¿verdad? Y le pega a alguno y lo mata. Entonces, ¿qué debía hacer esa persona? ¿Tenían que matarlo al que lo mató accidentalmente? No, esa persona podía correr, huir a una ciudad. Había varias ciudades de refugio, conocidas así como ciudades de refugio. Eran las ciudades donde se resguardaba el homicida, pero no el homicida que había matado con culpa, sino aquel que no había tenido intención. Entonces, por eso era necesario que tuviera esas ciudades para protegerse y allí debía vivir hasta la muerte del sacerdote. Deuteronomio 19, 4, 5, el que hiere a su prójimo sin intención huirá a una de estas ciudades. ¿Y qué pasa con la defensa propia? Si alguien mata a otro en defensa propia, está violando el mandamiento no matarás y la respuesta es no. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Eso lo estudiamos en uno de nuestros sermones en Éxodo capítulo 22, 2. La aclaración allí es que tenía que ser de noche. Si era de día, no podía tomar la vida del que estaba robando. Si era de noche, sí podía darle muerte. Y la explicación clara a la luz de ese contexto es que aquellos que irrumpen en una propiedad en la noche, los que están habitando esa casa no saben cuáles son las intenciones de otro. En cambio, a la luz del día, ¿verdad? Podía percibir de que quería robar o podía disuadirlo de alguna manera, pero en defensa propia
no es un quebrantamiento de este mandamiento. ¿Es un gran pecado el homicidio voluntario? La respuesta es sí, no matarás, explícitamente allí indicado en la ley. ¿Es un pecado que clama por castigo? Génesis 4:10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Es un pecado que clama por castigo en el presente? Aún de mi altar lo quitarás para que muera. Aquellos que quebrantaban la ley de Dios, aun cuando estuvieran en las cosas sagradas y buscaran la manera de asirse de los cuernos del altar y excusarse de alguna manera religiosa, debían ser removidos y debían sufrir su condena. ¿Y expone a una condenación futura? Sí, pues ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sabemos que en el contexto de 1 de Juan 3:15 habla de un homicidio que tiene que ver también con odio, con aborrecimiento. No pensemos solamente en este mandamiento como el acto físico de quitar la vida de alguien, tiene que ver con emociones también en el corazón. Entonces, una persona que vive con constante odio, con constante aborrecimiento de alguien, es homicida a los ojos de Dios y todavía no tiene salvación, necesita arrepentirse. Por tanto, debemos orar para que Dios nos guarde de esto y, como decía el salmista, líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Es una infracción de este mandamiento aconsejar la muerte de otros? La respuesta es sí. Tú lo has herido con la espada de los hijos de Amón. Recuerdan que en el pecado de David con Betsabé no solo fue el pecado de la infidelidad o del adulterio, sino también la muerte de Urías. Qué triste es esto, ¿verdad? De cómo puede llegar alguien a influir hasta con palabras en la muerte de otros, ¿verdad? Entonces no es solo quien perpetúa el homicidio, sino también quien lo planea. ¿Es una infracción de este mandamiento consentir la muerte de otros? La respuesta es sí. Dice, a este entregado por el determinado consejo matasteis. Recuerdan, Pedro se los dice a los judíos en referencia al homicidio que hicieron con el Señor. Dice, lo matasteis. Lo matasteis, sí, ciertamente lo tomaron los romanos y los crucificaron, pero ustedes los mataron. ¿Es una infracción de este mandamiento tener alguna parte en la muerte de otros? Sí, he pecado entregando sangre inocente. Sabemos de la traición de Judas, ¿verdad? También podemos pensar en el apóstol Pablo ante la muerte de Esteban, que bueno, todavía no era convertido, él era Saulo, ¿verdad? Que pusieron sus ropas a los pies de él, de algún modo había una aprobación allí. ¿Es una infracción de este mandamiento regocijarse por la muerte de otros? Sí, dice Job 31:28, me alegré yo en el quebrantamiento del que me aborrecía. Bueno, ahí es una pregunta. ¿O estar en el poder y ser negligente en el castigo? Sí, no tomaréis rescate por la vida del hombre, porque la sangre amancilla la tierra. Aquellos que tenían que aplicar el castigo de la pena capital, pero aceptaban una recompensa a cambio para no juzgarle. ¿Es la ira injusta e inmoderada una violación de este mandamiento? Y la respuesta es sí. Una vez más, aquí vamos a la diferencia entre lo físico y lo emocional. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El enojo es una expresión del pecado del homicidio y va en esa dirección. Es un quebrantamiento del sexto mandamiento. Sabemos que hay un enojo o una ira que puede ser motivada por la santidad de Dios y es una expresión justa
de la voluntad del Señor, como el caso, vemos algunos casos, como el Señor Jesús volcando las mesas de los cambistas en el templo, pero son excepciones, manifestaciones del poder de la santidad de Dios en un acto de firmeza de la voluntad, pero no es ira descontrolada. ¿Es el lenguaje obsceno y provocador una violación de este mandamiento? Eso tiene que ver mucho con insultos. Aquí aparece la versión, creo que esta es de las Américas, dice cualquiera que diga raca o racá. En las Biblias nuestras es mencionado la palabra fatuo o necio. Dice quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, cualquiera que insulta a alguien con ese lenguaje provocador, obsceno, está pecando y quebrantando el sexto mandamiento. ¿Recuerdan que dijimos en algún momento que todo pecado de la experiencia humana debe calzar en alguno de los mandamientos? Usted le da luz a su comprensión de la ley de Dios cuando usted peca de alguna manera pensar qué mandamiento quebrantó. A veces quebrantamos más de un mandamiento en un solo pecado. Pero entonces, cuando alguien dice una expresión obscena o ofensiva en contra de alguien, uno debe pensar cuál es ese mandamiento que se está quebrantando. Si uno está instruyendo a los niños, puede sonar sin sentido, pero a la luz de la enseñanza de la Escritura tiene sentido. ¿Por qué no tienen que ofenderse o por qué no tienen que insultarse? Porque la Biblia dice no matarás. Esa es la base moral para esa corrección. Y la malicia y el odio, una vez más, 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y existe el asesinato de almas? Y la respuesta es sí. Si tú no hablares para que se aparte de su camino, su sangre demandaré de tu mano. Eso tiene que ver con aquellos que pueden advertir acerca de los problemas espirituales o del alma, que pueden proteger la vida de otros. Recuerden que no es solo lo que no se puede hacer, sino aquello que se debe hacer en pos de la protección de los demás. Entonces, si no anunciamos el Evangelio, si no advertimos de los peligros del tormento eterno, estamos participando en este pecado. Quiere el Señor darnos sabiduría para aplicar correctamente la ley de Dios a todos los asuntos de nuestra vida. Este es el sexto mandamiento, no matarás. Leamos juntos la pregunta y la respuesta. ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitar la vida a nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguien quiere, si quieren, hermana Raquel? Sí, guerra legítima. Vemos que en la Escritura que hubo muchas guerras del pueblo de Israel. ¿Y por qué fueron legítimas? Porque Dios los mandó, ¿verdad? Entonces, si se ve desde una perspectiva terrenal, muchas veces los que están en contra de las Escrituras van a querer utilizar eso para decir, ves que Dios es malvado y despiadado, es injusto, mandó a Israel ahí arbitrariamente a que mate las otras naciones. Pero Dios, que es justo, estaba juzgando a esas naciones. Entonces, desde esa perspectiva de un Dios santo que toma decisiones en este mundo, hay guerras justas, ¿verdad? Hay guerras legítimas. Ahora, eso es lo que vemos en las Escrituras, porque Dios evidentemente es santo y es justo, y Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Ahora, puede ser un poco más cuestionable pensar cuáles son guerras legítimas en la actualidad.
Pero la, la reflexión tiene que ser sobre las bases de esa guerra. Si las guerras son en pos de defender algo que Dios defiende, ¿verdad? Si son en contra del autoritarismo, o de la violencia o de la maldad, o si son en defensa, lo mismo que se puede aplicar a la defensa personal. Si alguien puede matar en defensa personal, un país podría defenderse en una guerra si lo invaden, ¿verdad? Pero también puede haber causas legítimas para atacar a aquellos que están actuando de manera incorrecta, ¿verdad? O sea, sabemos que las naciones, a veces es muy difícil comprender todas las cuestiones que hay detrás de las intenciones de las naciones. Porque una cosa es lo que se ve y otra es lo que no conocemos, ¿verdad? Pero si pudiéramos evaluar las intenciones en blanco y en negro, y pudiéramos decir, hay naciones que toman decisiones de guerra por causas malas, o hay naciones que toman decisiones de guerra por causas buenas. Entonces podemos definir qué es legítimo o ilegítimo, ¿verdad? Pero solamente el Señor conoce los corazones y las intenciones del corazón, ¿verdad? Del mismo modo que una persona puede utilizar un arma, ¿verdad? Y quitarle la vida a otro con causas buenas o con causas malas. Un policía lo tiene que hacer para honrar al Señor y eliminar la amenaza de un homicida que ande ahí suelto. Pero también lo puede hacer con un abuso de su autoridad, ¿verdad? Y eliminar a un inocente. Entonces, ¿hay guerras legítimas? Sí. ¿Hay guerras legítimas en las Escrituras? Sí, está claro, aquellas que Dios mandó. Incluso, creo que yo mencioné hace poco, incluso Dios ha utilizado gobiernos impíos para guerras legítimas. Porque Dios está usando a un impío para castigar a otro impío. Incluso usó a los impíos para traer castigo sobre el propio pueblo de Dios. Entonces podríamos decir, ¿es legítima esa guerra? Bueno, Dios castigó a aquellos que atacaron su nación, ¿verdad? Entonces quizás no era legítima desde la perspectiva de que Dios en su providencia o en su soberanía está usando la maldad de esas naciones sobre su pueblo, pero después le dio la retribución por su maldad. Pero hay otros pasajes, como el caso, por ejemplo, de Faraón Necao, cuando cruzaba por Israel para hacer una guerra, y ahí en la voz del profeta, del mismo Faraón Necao, era claro que Dios lo había mandado. Entonces, hay guerras legítimas. Quizás hay que tener mucha sabiduría para definir cuáles son y cuáles no. ¿Otra pregunta? Doña Marianela. Porque la depresión está definida como una enfermedad. Sí, entra dentro de todas estas opciones que están aquí, porque en realidad, aunque digamos, la depresión se puede definir en términos actuales como una enfermedad, lo que hay que pensar es qué lleva a ese cuadro de depresión. Yo creo que si un creyente vive por depresión, tiene que reflexionar. No estoy diciendo que toda depresión es un pecado, es por causa de pecado, ¿verdad? Pero tiene que reflexionar mucho en las maneras de salir de esa situación. Evidentemente, el suicidio no es la manera de salir, ¿verdad? Pero tenemos que ver, en el caso general, digamos, de nuestra sociedad, de gente que vive sin Dios, sin esperanza, ¿por qué llegan a la depresión? Puede ser por estas mismas causas que dicen aquí, puede ser por el orgullo, puede ser por la envidia, puede ser por estar involucrados en cosas inmorales. O sea, una acumulación de pecados que les llevan a un grado de tristeza que no puede dominar y no puede resolver en términos humanos. Y desde esa perspectiva, y lo único que puede sacarlo de ahí es Cristo, ¿verdad? Es el perdón de su pecado y una relación con Dios. Ahora, un creyente puede pasar por depresión
puede tener que ver con dificultades de la vida, con enfermedades, con cuestiones de la providencia, ¿verdad? Hay vidas que en la providencia del Señor están determinadas que sean en circunstancias muy difíciles. La vida del profeta Jeremías no fue una vida fácil. Todo lo que le tocó ver, vivir, sufrir. Pero ¿cómo resuelve el creyente sus angustias, sus tristezas, sus dolores? Quizás tenga que vivirlos y sea difícil vivirlo, pero no buscar esta opción, ¿verdad? Que va en contra de la voluntad del Señor. Ahí entramos de nuevo en el tema si un verdadero creyente llegaría a ese punto. Mi perspectiva personal en esto es que Dios guardaría a un creyente de llegar a consumar ese pecado. Pero hay algunos cristianos que dicen que los cristianos se podrían suicidar. No quiero dar esa esperanza a nadie yo. ¿Alguna otra pregunta? Vean, Jonás no es que se suicidó, pero cuando les dijo, arrójenme al mar, casi que era una garantía de que se iba a morir, ¿verdad? Pero Dios no lo permitió. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, dejamos aquí, el Señor nos ayude. Pasamos al receso.